Hola amados del Señor, que el Señor Jesucristo les bendiga. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie de estudios. Les voy a comentar por qué. Dentro de los estudios bíblicos que estoy haciendo, tengo una hermana llamada Claudia, de Perú, que hoy día estuvimos conversando con respecto a la salvación. Y ella me hace la típica pregunta que se hacen todos los hermanos y en todos lados me la han hecho 1.000.000 de veces. ¿La salvación se pierde o no se pierde, hermano? Y me pidió que lo conversáramos de manera interna y la llamé, nos comunicamos, hablamos y pude ministrar de parte del Señor allí lo que ella necesitaba en su vida. Pero me, me quedé con el compromiso, con ella principalmente, de exponer este tema tan controversial de la salvación, si se pierde o no se pierde. Esta pregunta a mí me la han hecho muchas veces y yo respondo a veces en la manera en que, o con la disposición que ellos me preguntan, les respondo de la misma manera, con esa disposición. Pero nosotros, los que hemos sido llamados al ministerio de la palabra, de la predicación y de la enseñanza, tenemos una responsabilidad. Nosotros no estamos para dar opiniones, nosotros estamos para enseñar la doctrina apostólica. Entonces, mi deber es mostrarte ampliamente la doctrina de la salvación y todo lo que eso significa con respecto a la salvación. Y una vez que yo muestre toda la doctrina, tú puedas llegar a la conclusión si se pierde o no se pierde. Ese es mi rol. Yo personalmente tengo mi posición y quizás se me va a salir muchas veces en este tema, pero no crean que lo hago con la intención de convencer a alguien, sino que esa es mi posición que aflora de manera natural, porque esa es mi convicción. Pero como mi convicción quizás te pueda o no servir, porque esa es la controversia, mi deber es mostrarte ampliamente la escritura con respecto a este tema de la salvación. Y hoy día vamos a comenzar con la introducción, tocando por encima esta salvación, en qué consiste. Así es que antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que nos apoyes en este ministerio de predicación, de enseñanza y también de misericordia, porque tenemos un ministerio que ayudamos a las personas en situación calle. Le damos comida, ropa, zapatos, productos de aseo, alimentación, y más de alguno se ha quedado acá en mi hogar. Y nos puedes apoyar de manera personal, nos puedes conocer, trabajar con nosotros aquí atendiendo a otras personas, o predicando en la calle, o enseñando a otros. Te puedes sumar al ministerio de esa manera y también de la otra, que es por medio de la ofrenda. Estas pueden ser comida, ropa, zapatos, productos de aseo, cosas para poder cocinar, o también mediante una ofrenda de amor expresada en dinero. Si tú estás fuera de Chile, te recomiendo esa opción que es la, entre comillas, es la más práctica. Pero si también te quieres sumar al ministerio, súmate. Suscríbete al canal, ahí está mi WhatsApp, mi correo del ministerio. Pero también si tú tienes un ministerio que necesitas apoyo en lo que yo mejor sé hacer, que es en la enseñanza bíblica, en la predicación del Evangelio, no dudes en contactarte conmigo. Te puedo apoyar. Nos comunicamos, coordinamos algo y hacemos esta cooperación ministerial. Así es que me puedes invitar a predicar a tu iglesia, me puedes invitar a predicar a la calle, o me puedes invitar a un grupo pequeño que tengas en tu casa, o si quieres levantar una hora para el Señor, también te podemos apoyar en eso. Cualquiera sea tu ministerio, cuenta conmigo.
con esta parte del ministerio que es la enseñanza bíblica, la predicación del Evangelio. Así es que bueno, vamos a comenzar. Antes de comenzar, como ya ustedes pueden ver en mi otra serie, yo siempre estoy tomando los textos bíblicos y los estoy ministrando, los estoy explicando. Y vamos a conversar con esta salvación, con un versículo bíblico que está en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Dice así: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Qué dice estos versículos introductorios? Un par de cosas. La primera, dice que la obra es suya. La obra de salvación es suya, no es tuya, es suya. Y esta obra de salvación consiste en justificación, santificación y redención. ¿Ya? Entonces, el Señor Jesucristo, por su muerte expiatoria, compró la salvación del hombre. Lo rescató a precio de sangre. ¿Ya? Entonces, al comprar esta salvación, para que el hombre obtuviera salvación, Él la compra. Mira lo que voy a leer aquí en Efesios, capítulo 1, versículo 7. Y esto es solo a modo de introducción, no estoy predicando ni enseñando, es solo introducción para que tú entiendas qué es la salvación en un inicio, como el concepto de salvación. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos del pecado. Es decir, que Dios es tan generoso que perdona nuestras faltas. Voy a volver a leer. La sangre que Cristo derramó en su muerte pagó el rescate para librarnos del pecado. Nosotros le pertenecíamos a otro espíritu, hermano. Como dice el mismo apóstol Pablo, el espíritu de desobediencia. El espíritu del maligno operaba en nosotros y fuimos comprados, pero también fuimos comprados del pecado, ¿ya? Librados del pecado a precio de sangre. Entonces, mira, yo tengo aquí varias preguntas. ¿Esta salvación se pierde o no? ¿Es completa o parcial? ¿Es progresiva o final? ¿Es condicional o eterna? ¿Qué crees tú? ¿Qué has podido recibir como doctrina, como enseñanza? ¿O qué es lo que tú piensas con respecto a la salvación? Ahora voy a hacer una pregunta más extensa y es más profunda. ¿De qué manera es esta salvación aplicada por Dios y recibida por el hombre y verificada por la experiencia o en la experiencia? ¿Qué quiere decir esto, esta pregunta? Que la salvación proviene de Dios, el hombre la recibe o la rechaza y también tiene que dar fruto, o esta salvación debe ser verificada en la experiencia de las personas. Ahora voy a comenzar a profundizar un poquito más el concepto para que tú vayas entendiendo. Las verdades relacionadas con la revelación de la salvación pueden reunirse en tres grupos: justificación, regeneración y santificación. Voy a hacer hincapié de nuevo en estas tres doctrinas o tres verdades
que son las que están dando el sustento a la salvación. Voy a leer primero una cita, 2 versículos bíblicos que tienen que ver con esta justificación ligada a la salvación. Romanos 5, versículos 18 al 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, se está refiriendo a Adán, así también por un acto de justicia resultó la justicia de vida para todos los hombres. Está hablando del acto de justicia de Jesucristo en la cruz. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo a los romanos? Que por la desobediencia del hombre, consecuencia, el pecado y la muerte. Pero por la obediencia de otro, se refiere a Jesucristo, viene entonces la justificación. La justicia de Cristo se nos atribuye a los injustos, a nosotros. Por la obediencia de Jesucristo somos justificados. Por la obediencia de Cristo tenemos una nueva vida. Por la obediencia de Cristo tenemos salvación. Por eso es que la salvación es una obra de Dios y no del hombre. ¿Ya? Seguimos. Recuerde, esto es solo a modo de introducción. Después vamos a profundizar en todos estos conceptos. Y ahí, estos son como los temas y después vienen muchos subtemas que tocan toda área de tu vida, hermano. Toda área de mi vida. Luego viene la regeneración. Texto. Tito, capítulo 3, versículo 4 al 7. Escuchen muy bien. Recuerde, solo una introducción. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, se está refiriendo a Jesucristo, y su amor hacia la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él nos salvó, ya lo hizo, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Esta es una obra de Dios en tu vida. La salvación viene de parte de Dios y la regeneración es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Él está trabajando en tu vida. Espíritu Santo, que Él derramó. Siempre está hablando de Él, fíjate en los términos que habla. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Te das cuenta que viene de Él todo? Su obra, viene su salvación, la regeneración, la justificación, todo viene de Él. Es la obra de Cristo en tu vida, o a favor de tu vida, o por tu vida. Tercero, santificación. La santificación es cuando Dios nos aparta para salvación. Nos aparta para estar con Él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor. Amados por el Señor. Porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en Jesucristo. Entonces, este texto está hablando que Dios te apartó para salvación, te justificó para salvación, te regeneró para salvación. ¿Ya? Pero el hecho es el mismo. Él te salva para que andemos en buenas obras o nuevas obras. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí son hechas todas nuevas, pero hechas nuevas en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ya? Entonces, esta salvación, esta justificación, regeneración y santificación, la vamos a ver en profundidad en los próximos videos. Recuerden que también voy a ir enviándoles los documentos, lo que yo voy leyendo es una pauta que tengo, pero también ahí están los textos bíblicos y toda la información de lo que yo estoy hablando. Usted la puede corroborar y como dijo una hermana por allí, está comprobando versículo a versículo. Y no solamente lea el versículo, vea el capítulo completo, para que usted vaya entendiendo, tomando el contexto de aquellos versículos. Entonces, esa es la parte de Dios, la obra de Dios. Pero el hombre tendrá que hacer algo. Las verdades relacionadas con la aceptación de la salvación de parte del hombre se pueden reunir en tres grupos: arrepentimiento, fe y obediencia. Entonces, vamos a ver el arrepentimiento, solamente a modo de introducción. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, sin dejar dolor. O sea, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que cuando Dios te concede arrepentirte, Él pone dentro de ti, no solo en tu mente, también en tu corazón, una tristeza que te constriñe, que te guía al arrepentimiento. Pedro lo dice en sus primeros sermones ahí en el libro de los Hechos, porque Dios ha concedido arrepentimiento. Él te guía al arrepentimiento. Y después cuando te guía al arrepentimiento y tú te arrepientes delante de Dios y te conduce a la salvación, ya no hay dolor, hay gozo, como dijo David. No quites el gozo de tu salvación. Ese sin dejar pesar es que ahí se transforma el dolor en gozo. ¿Por qué? Porque fuiste salvo, pues, hermano. ¿Quién no va a estar contento de eso? Y dice la última parte del texto, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí tú ves dos casos. Pedro cuando niega al Señor, se arrepiente, se convierte, y Judas, que tiene remordimiento y se suicida. Dos tipos de discípulos. ¿Cuál de los dos eres tú? Espero que seas como el de Pedro. Segundo, fe. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el hombre debe ser guiado a la fe de Dios, la fe del Hijo de Dios, la fe de la justicia de Dios. Número 3, obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22-23. Dice así:
puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, para un amor sincero de hermanos. Amémonos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Él es la palabra de Dios, el logos, la expresión, el pensamiento de Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, aquí tenemos la salvación que proviene de Dios. La salvación es producida 100% por Él, porque la salvación a Él le pertenece. Él es el que la concede, Él es el que la compró. No fuiste tú, hermano, fue Él. La salvación es eterna, como dice el libro de Hebreos, porque Él es fuente de salvación eterna. Entonces, esta salvación eterna proviene de Dios, no del hombre, pero el hombre tiene que responder favorablemente o aceptar este llamado a salvación y debe de arrepentirse, creer y obedecer. Como dijo el Señor Jesucristo, arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Le dice a Nicodemo, si no naces del Espíritu no puedes ver, si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar. Entonces, arrepentimiento, fe y obediencia. Pero la salvación viene de Dios. Por eso Jesús se llama Jesús. Mira, me estoy recordando cuando el ángel se le aparece a José y él quería dejar a María, en secreto le dice, José, no temas de tomar a María por mujer o a tu mujer por esposa, sino lo que hay dentro de ella ha sido engendrado por el Espíritu Santo, y le pondrás por nombre al niño Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente Jesús significa Salvador, sino que es el Salvador que nos salva de nuestros pecados, el que compró la salvación. Él hace una completa obra de salvación. Por eso, hermano, no es una salvación, como yo decía en un principio, se pierde, no se pierde. Es completa, es parcial, es progresiva, es final, es condicional o es eterna. Todas estas preguntas, hermano, las vamos a ir respondiendo a medida que van pasando este estudio, que es bastante extenso, hermano. Y ahora les voy a mostrar cuáles son los temas que vamos a ver. Son 5 grandes temas divididos en muchos otros subtemas. Les voy a leer toda la glosa de estudio. Número 1. Veremos la naturaleza de la salvación. Los 3 aspectos. Ya vimos como subtítulo la justificación, la regeneración y la santificación. Los vamos a profundizar. Hay mucho más texto bíblico que analizar. Dentro de estos subtemas, primero era 3 aspectos de la salvación. Número 2, dentro de este tema, salvación interna y externa. Número 3, las condiciones de la salvación. Número 4, la conversión. Ese es el primer tema dentro de la naturaleza de la salvación. Segundo tema, ¿qué es la justificación? La naturaleza de la justificación, absolución divina. La necesidad de la justificación, la condenación del hombre. La fuente de la justificación, la gracia. La base de la justificación,
la justicia de Cristo. Los medios de la justificación, la fe. Número 3. Regeneración, la naturaleza de la regeneración. A, un nacimiento. B, una limpieza. C, una creación. D, una vivificación. Una resurrección. Número 2. Necesidad de la regeneración, los medios de la regeneración, los efectos de la regeneración y en esos efectos relativos a posición espiritual y prácticos. Número 4. Santificación, la naturaleza de la santificación. A, separación. B, dedicación. 3, purificación. D, consagración. Servicio. 2. El tiempo de la santificación relativa a posición en Cristo instantánea. B, práctica y progresiva. 3. Los medios divinos de la santificación. A, la sangre de Cristo. B, el Espíritu Santo. C, la palabra de Dios. 4. Puntos de vista erróneos con respecto a la santificación: erradicación, legalismo, ascetismo. 5. El verdadero método de la santificación. 6. Completa santificación. A, su significado, sus posibilidades. 5. La seguridad de la salvación, según los calvinistas, según arminianismo. 3. Una comparación. 4. Equilibrio bíblico. Si tú te das cuenta, amado, amada hermana, es bastante. Mira, yo calculo, así contando solamente. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Más o menos, más de 40 videos. Cada video por lo menos serán 30 minutos. ¿Por qué hago esto tan profundo, hermano? No es por querer parecer delante de ti alguien que conoce mucho. No es mi objetivo. Mi objetivo es capacitarte. Porque cuando alguien te haga la pregunta, hermano, ¿usted cree que la salvación se pierde o no se pierde? ¿Qué va a decir usted? Mira, yo tengo esta posición y la voy a decir abiertamente. Y voy a dar mi fundamento. Sin abrir la escritura, son solamente mis fundamentos. Esto es lo que yo pienso. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque la salvación proviene de Dios. ¿De dónde viene Jesucristo? De Dios. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Su salvación, su nombre o su propósito es salvar a los que aceptan el llamado. Pero el llamado es para todos. Pero no todos van a ser salvos, no porque Él no los quiera salvar, sino porque ellos rechazan la salvación. Pero los que hemos sido salvos, ¿usted botaría su salvación a la basura? No, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hay personas que viven como que no fueran salvos? Porque realmente nunca lo han sido. Entonces, la salvación es eterna, no es parcial. No es que comienza hoy día y termina mañana. La salvación comienza hoy y termina hoy. Es eterna, el eterno presente de Dios. Él es la fuente de la salvación. Él es el que produce la salvación y Él es el que te salva. Lo único que tú participas en la salvación son tus pecados. El resto todo lo hace Él. Ahora, si Dios te salvó, si Dios me salvó, ¿qué debo yo hacer con esa salvación?
obviamente debo de cuidarla, no para perderla, no porque pueda perderla, sino porque es mi responsabilidad profundizar esta salvación, ver todos los efectos que tiene en mi vida y caminar en eso. En la medida que voy profundizando, voy conociendo estos temas, es más responsabilidad para poder vivir mayormente en esta salvación. Porque no hemos sido salvos por obras, como dice Pablo ahí en la carta a los Efesios, porque por gracia hemos sido salvos, por medio de la fe, y esto no es don de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para andar en nuevas obras o en buenas obras. ¿Te das cuenta del proceso? Dios te llama desde el cielo, por así decirlo, desde la eternidad, te llama a salvación por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio de la misericordia, por medio de la obra de Él en la cruz. Tú accedes al llamado, eres salvo, y cuando eres salvo comienzas a ser una nueva criatura, y como resultado obvio hay un cambio de vida. Hay fruto de salvación. Pero primero, ¿qué debes de hacer tú? Arrepentirte, aceptar el llamado, luego creer y luego caminar. Ahora, hablemos de ese caminar. Cuando tú caminas, ¿te has equivocado alguna vez? Sí, hermano, tú y yo nos hemos equivocado. ¿Y eso nos hace perder la salvación? No, mi hermano, no la hace perder. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte nuevamente delante de Dios y pedir perdón. ¿Y sabes por qué? Porque cuando te equivocas, el Espíritu Santo que está dentro de ti te guía al arrepentimiento, te constriñe, te dice, oye, esto lo hiciste mal, arrepiéntete, pide perdón. Hay bastante base bíblica para eso. Entonces, si tú piensas que debes de portarte bien siempre, espero que lo logres. Yo trato de hacerlo, hermano, todos los días bien, pero siempre me equivoco en algo, por más mínimo que sea. Pero si mi confianza está en que mi salvación depende de lo bien que yo me porte, te vas a encontrar con una realidad el último día, que cuando tú mueras y estés confiado que vas a ir a la presencia de Dios porque lo hiciste bien, ya te equivocaste. Y por eso no tienes salvación. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado delante de Dios. Esto es por fe, hermano, pero tienes que caminar en esa fe. No es solamente una cosa mental, es una cosa también del corazón y de tus actos diarios. Tú tienes que vivir esa salvación. Entonces, para poder vivir esta salvación que es eterna, tenemos que estar seguros de ella. Y voy a terminar con esto. Recuerda, esta es mi posición. Esto es lo que yo enseño, esto es lo que yo predico, esto es lo que yo vivo. Te voy a mostrar un texto que fue lo mismo que le mostré a la hermana Claudia en la mañana y que estábamos hablando de esto. Y esto está en 1 Juan capítulo 5. Y son unos textos muy conocidos, hermano, pero debieras de estar allí en tu interior como garantía, como una cosa cierta. Mira, capítulo 5 del versículo 10, voy a leer hasta el 13. Son unos versículos para mí muy conocidos. Espero que para ti igual. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cuál es ese testimonio? El Espíritu Santo que está dentro de ti, que tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios. El testimonio de Dios está ahí. El que no cree a Dios, ojo, a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. ¿Cuál es este testimonio? Versículo 11. Y el testimonio es este,
que Dios nos ha dado vida eterna. No dice nos dará. No dice nos dio como fuera en el pasado, sino que nos ha dado presente eterno. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, bla, 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 bla. Si tú estás en Cristo, tú tienes vida eterna. Porque la vida eterna está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Tienes al Hijo de Dios dentro de ti, morando dentro de ti? ¿Tú estás en Cristo? Yo sí. ¿Y tú? Espero que así sea. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Pero ¿por qué Juan está escribiendo todo esto? Todos estos 5 capítulos. Escucha, hermano, escucha. Lo que el apóstol Juan escribió es por causa de esta convicción de que tú tienes vida eterna. Mira lo que él dice. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para quién escribió toda esta carta? Para los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Jesucristo el Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Porque una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. En el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él obedézcanlo. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esa es mi seguridad, amado hermano. Mi seguridad. Porque yo tengo al Hijo de Dios aquí morando en mí, por medio de su Espíritu. Pero yo también estoy dentro de Jesucristo. Tengo comunión con el Padre y con el Hijo. Y si tengo comunión con ellos, también tengo comunión contigo. Comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, soy un hijo de Dios salvado. Si tú crees lo mismo que yo creo, hermano, te felicito. Porque la palabra de Dios es nuestro fundamento. No son palabras de hombres ni doctrinas de hombre. Es la palabra de Dios. Y hermano, te voy a guiar en este estudio grande, 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 hermano. No te voy a mentir. Quizá llega a ser tedioso. Tú ni te imaginas cuánto tiempo yo estuve haciendo estos estudios. Ni te lo imaginas. Pero te voy a mostrar esta doctrina de salvación en toda su plenitud. ¿Para qué? Para que al final puedas leer los mismos versículos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 13, y tengas seguridad de tu salvación. Pero primero vamos a hacer todo el recorrido, hermano amado. Todo el recorrido, desde el principio, pasando por el desarrollo, hasta el fin de la doctrina de la salvación. ¿Para qué? Para que tú tengas un entendimiento profundo, serio de tu salvación. Para que nadie pueda decirte que tu salvación se va a perder. Quizás la persona que lo dice, hermano, no se pierde. Lo siento, hermano, yo tengo un Dios eterno y una salvación eterna. Si usted no cree lo mismo que yo, lo siento mucho. Pero si usted dice que se pierde, me tiene que dar un buen fundamento. No me dé un solo versículo, por más, que generalmente es en el libro de los Hebreos. No me dé solo ese versículo. Es más, si usted estudiara ese versículo que se ocupa para decir que la salvación se pierde, si usted lo pudiera estudiar, usted se daría cuenta que es una mala traducción. Que esa traducción no dice recaer, sino que dice los que caen.
que no pueden caer, no recaer, caer. Es una mala traducción, pero bueno, ese es otro tema. Así es que te invito, hermano, a que te sumes a este estudio. Es potente, es profundo, es serio, a veces va a ser cansador. Lo bueno es que yo lo hago en video y tú lo puedes ver las veces que quieras. Y te voy a enviar cada vez el documento. Por eso te tienes que agregar al grupo. Lo voy a crear ahora, lo voy a esparcir a las personas que están en los otros grupos para que ellos también los compartan para todas partes donde puedan y este video llegue para todos lados. Primero lo voy a subir a YouTube, voy a crear también esta lista de reproducción que tiene que ver con la salvación, en donde le voy a poner la salvación se pierde, no se pierde, para provocar, hermano, para que las personas entren. Pero con el objetivo de bendecir tu vida, de si hay algún error interpretativo dentro de tu mente con respecto a esta doctrina de la salvación, puedas salir del error. Y si tienes algunas confirmaciones, puedas ser más confirmado en eso. Porque es el objetivo, hermano. No es tener yo la razón, ni tú. Lo que importa realmente es lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la palabra de Dios es buena para enseñar, corregir, redarguir, instruir al hombre o la mujer de Dios para toda buena obra o instruirlo en toda justicia. Para eso está la Escritura, porque para eso Dios la inspiró, para sacarnos del error, para confirmar lo que hemos oído, si es verdad, si ha sido verdad. Pero si hay cosas que hemos oído que no son verdad, debemos de sacarlas de nuestra mente, de nuestro corazón, y poner lo que la palabra de Dios nos ordena que debe de estar dentro de nosotros. Así que, amado hermano, antes de terminar, te quiero volver a recordar, súmate al ministerio, suscríbete al canal, comunícate por el WhatsApp o por el correo del ministerio, súmate a este ministerio de manera personal, ayúdame a trabajar con las personas en situación calle, ayúdame a predicar en las calles, ayúdame a enseñar a otros, si necesitas que te capacite, aquí estoy. Si tú tienes un ministerio, cualquiera sea este, y necesitas que yo te apoyo, hermano. Yo puedo apoyarte en dos áreas, en la predicación y en la enseñanza. Eso es lo que Dios a mí me ha dado para apoyar otros ministerios, para poder capacitar a los santos para la obra del ministerio y para la predicación del Evangelio. Esas son las dos áreas que este ministerio que Dios me ha dado puedo apoyarte. Y tú apóyame también. Puede ser con tu persona, sumándote al ministerio, o por medio de una ofrenda de amor. Y esta puede ser de dos maneras. Puede ser por medio de cosas para cocinar, mercadería, fruta, verdura, ropa, zapatos, productos de aseo, pasta de dientes, cepillos dentales, ropa íntima. Todo lo que tú necesitas, ellos también lo necesitan, estas personas en situación calle. Y puedas apoyar nuestro ministerio por medio de una ofrenda también de amor. Puede ser expresada en dinero. Si tú estás fuera de Chile, esa sería la manera en que te queda. Pero si tú estás en Chile y quieres hacernos llegar esta ofrenda en cosas, por así decirlo, acércate, comunícate conmigo. Y si no tienes el tiempo y no quieres complicarte con eso, también nos puedes enviar una ofrenda expresada en dinero. Y voy a hacer hincapié de nuevo a tu hermano. La ofrenda no es cosa, no es plata. La ofrenda es la expresión de un corazón lleno de gratitud para con Dios, pero al servicio de los que lo necesitan. Nosotros necesitamos que este ministerio sea mantenido por medio de la ofrenda, porque me estoy dedicando 100% al ministerio. Y también para cubrir las necesidades de estos hermanos que están en situación calle. Hay muchos hermanos que viven en la calle, amado hermano. Ahora, ¿por qué han llegado ahí? No es mi tema, no tengo que juzgar a nadie. Dios me mandó solamente a hacer esa obra. Y hay muchos hermanos, hay muchos hijos de Dios que están en la calle, en los procesos que Dios tiene con ellos.
pero a mí me mandó a apoyarlo por lo menos un día en la semana. Que ellos puedan bañarse, cambiarse ropa, comer un plato de comida caliente recién hecho, puedan dormir una siesta, y más de algunos se han quedado. Tuve un hermano que estuvo 10 días aquí, hermano, 10 días viviendo conmigo. Hermano hermoso Ángel, un anciano de más de 70 años. Se fue, se reconcilió con su mujer y se fue para su casa. Lo bendijimos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Así que te invito a que te sumes al ministerio. Y para no dar más la lata, como ya es costumbre en la otra serie y en esta también, Shalom, Shalom, Baruch Haba de Chen Adonai. Paz, paz, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es Jesucristo, tu Señor y mi Señor. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Nos vemos en el próximo video, que será el video número 1 de la nueva serie La Salvación. ¿Se pierde o no se pierde? Bendiciones.